Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual abordaremos la interpretación geométrica o gráfica de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. En primer lugar, como siempre, pasando por una breve explicación teórica y luego llegando a los ejercicios. En primer lugar, debemos recordar la existencia del plano cartesiano, que nos permite graficar figuras en un plano de dos dimensiones. Estas dimensiones son una coordenada horizontal y una coordenada vertical. La coordenada horizontal es llamada el eje X, también conocido como eje de abscisas, y en cuanto al eje Y, conocido como eje de ordenadas. Como les decía, en este plano cartesiano somos capaces de graficar objetos en dos dimensiones, que pueden partir desde un punto que solo tiene dos coordenadas, una horizontal y una vertical, hasta polígonos que pueden tener varios vértices, y cada uno de estos vértices es un punto que está graficado en el plano cartesiano. También es posible graficar líneas, que pueden ser líneas rectas y pueden ser curvas. El plano cartesiano tiene el origen en el intersecto de los dos ejes. Este punto es conocido como 0,0. Y el primer componente de este par ordenado se refiere a la posición horizontal o X, y el segundo se refiere a la posición vertical Y. Un punto puede ser colocado en el plano, que es un espacio de dos dimensiones, y este punto tiene unas coordenadas en referencia al origen. En el caso de este punto, tiene las coordenadas 2,2, ya que se encuentra a 2 unidades del eje Y, en este caso 2 unidades hacia la derecha, por lo tanto positivo, y 2 unidades hacia arriba, es decir, 2 unidades en el campo vertical. Por lo tanto, como el desplazamiento es hacia arriba, el desplazamiento es positivo. Debemos recordar que cuando el desplazamiento es horizontal y se lleva desde el eje Y hacia la izquierda, los valores de X son negativos. Y cuando el desplazamiento es hacia la derecha del eje Y, los valores de X son positivos. En el caso del desplazamiento hacia arriba, cuando todos los valores están hacia arriba del eje X, los valores de Y son positivos, y cuando están por debajo del eje X, los valores de Y son negativos. El plano cartesiano se extiende hasta el infinito. Por la derecha hacia el infinito positivo, por la izquierda hacia el infinito negativo. Y en el caso del campo vertical, hacia arriba hacia el infinito positivo y hacia abajo hacia el infinito negativo. Otros ejemplos de puntos: un recorrido de 3 unidades hacia la izquierda del eje Y un recorrido de 1 unidad hacia abajo respecto del eje X. Nos darían unas coordenadas de -3, -1, refiriéndonos a las 3 unidades que nos movimos hacia la izquierda y 1 unidad que nos movimos hacia abajo. Y como último ejemplo, para que nos quede también claro que las coordenadas son números reales, pueden contener valores enteros y también pueden contener valores con decimales. En este caso, nos hemos desplazado 2.5 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. La coordenada sería -5 medio, que equivalen a -2.5 y 3, haciendo referencia a las 3 unidades que hubo en desplazamiento vertical hacia arriba desde el eje X. Como les decía al inicio del video, estos puntos pueden referirse a vértices de otro objeto. Por ejemplo, si uniera estos 3 puntos, estaría formando un triángulo en el cual cada uno de los puntos se refiere a un vértice. Y de esta misma manera, 5 puntos pueden dar lugar a la existencia de un pentágono. Y así sucesivamente pueden crearse diferentes tipos de polígonos o figuras geométricas. Pero también es posible graficar líneas, y les mencionaba que podemos graficar líneas rectas y líneas curvas. Estas líneas hacen referencia al recorrido que realiza una función en un espacio de dos dimensiones. En este caso, el espacio de dos dimensiones es el plano cartesiano. En este video veremos el caso concreto de la línea recta. Para trazar una línea recta podemos hacerlo partiendo de 2 puntos.
que tengan coordenadas x1, y1. Recuerden, x desplazamiento horizontal, y desplazamiento vertical. Y la existencia de un segundo punto con coordenadas distintas, x2, y2. La unión de estos dos puntos mediante una línea dan lugar a una línea recta. Y esta línea recta es el recorrido de una función lineal, que es lo que veremos en estos videos. Esta función lineal puede que sea continua hasta el infinito o puede que tenga algunos puntos donde no sea continua, pero estos conceptos los dejaremos para otros videos en los que se estudie la continuidad de funciones. En general, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas va a tener esta forma, en donde a sub 11, a sub 12, a sub 21 y a sub 22 se llaman coeficientes y son valores que pueden ser numéricos o que pueden ser otras letras en representación de números. Cuando estos valores de A sean numéricos todos, incluyendo los valores de B, todos sean numéricos, estamos con un sistema de ecuaciones común en el cual podemos encontrar la solución en términos numéricos, pero en el caso de que alguno de los valores de A o alguno de los valores de B sea otra letra, nos encontraremos con los que se conocen como sistemas de ecuaciones literales. Veremos luego en los ejemplos ambos casos. Los valores de b sub 1 y de b sub 2 son conocidos como términos independientes. Cada una de estas ecuaciones se refiere a la ecuación de una recta. Y el hecho de que estén formando un sistema quiere decir gráficamente que puede que entre estas dos rectas exista algún punto en el que ellas se intersectan. Y ese punto es el que se conoce como solución del sistema. Ya que cada una de estas ecuaciones representa una recta, pueden ser expresadas en la forma pendiente-intercepto, donde m se refiere a la pendiente de la recta, es decir, a la inclinación de la recta, y b es el intersecto con el eje y. Para lograr esta forma tendríamos que despejar y de cada una de estas ecuaciones. En el caso de la primera ecuación nos quedaría de esta forma. El término a sub 11x fue movido hacia el lado derecho de la ecuación cambiándole el signo, y luego el término a sub 12 pasó a dividir. Y en el caso de la segunda ecuación nos quedaría de esta forma. Si comparamos cada una de estas ecuaciones con la forma pendiente-intercepto, verán que el valor que acompaña a x en cada una de estas ecuaciones despejadas se refiere a la pendiente. Por lo tanto, en el primer caso, la pendiente de la primera recta o de la primera ecuación es menos a sub 11 entre a sub 12, que son el coeficiente de x dividido entre el coeficiente de y. Y en el caso de la segunda función, tendrían nuevamente el coeficiente de x entre el coeficiente de y, solo que con el signo cambiado. Como pueden ver, pasa como negativo. En un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas puede que pasen tres cosas: que tenga solución única, que tenga infinitas soluciones o que no tenga ninguna solución. En primer lugar, cuando las pendientes de las rectas son diferentes, la solución es única. Gráficamente esto ocurre porque las pendientes se refieren a la inclinación de las rectas. Y si dos rectas tienen pendientes diferentes, significaría que hay una inclinación de una respecto a la otra, y por lo tanto, en algún momento, cuando se extienden al infinito, estas rectas van a intersectarse. Y ese punto en el que se interceptan es la solución del sistema. Son los valores para x y para y que estamos buscando y que satisfacen a ambas ecuaciones. Esto cuando las pendientes son distintas. En ese sentido, es posible que simplemente con encontrar la pendiente para cada una de las ecuaciones dadas, sepamos si el sistema tiene solución. Existe el caso de rectas que son paralelas. En este caso no hay solución. Cuando dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Y si poseen la misma pendiente,
quiere decir que no hay inclinación de una respecto a la otra. Y ya que no hay inclinación de una respecto a la otra, cuando se extiendan hasta el infinito, estas rectas jamás se van a encontrar. Por lo tanto, jamás va a haber un punto en el que coincidan y no hay solución. Claro que para esto debe cumplirse una condición más, y es que el término independiente para cada una de las rectas debe de ser distinto, ya que si tanto la pendiente como los términos independientes, que son b sub 1 y b sub 2, son iguales, si ambos son iguales, entonces nos encontramos con rectas coincidentes, es decir, rectas que son iguales, que es el último caso que vamos a ver. Cuando nos encontramos con rectas coincidentes, se trata de infinitas soluciones. En general, estas rectas pueden ser totalmente iguales, claro que así seguramente no las van a hallar, o el caso más común es que las encuentran, pero resulta que la primera recta es igual a la segunda, multiplicada por algún valor constante, que en este caso vamos a llamar k. Es decir, que cada uno de los elementos de L1 acaba multiplicado por k, y eso da origen a una nueva recta llamada L2. En ese sentido, gráficamente, la recta L1 y L2 son las mismas, aunque aparentemente no lo sean porque tienen valores distintos, sus coeficientes y su intersecto. Probablemente se vuelva algo complicado de ver este caso con lo de multiplicar por algún valor k, pero van a ver que ahora que vengan ejemplos con números, les van a quedar muy claros. Y es que resulta que en este último caso, supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones en el que la segunda ecuación es igual a la primera, es decir, tienen los mismos coeficientes, los mismos signos, pero están multiplicados cada miembro por un valor k, que es el caso que les planteaba aquí. Si nos ponemos a despejar para ver cuál es la pendiente de este sistema, tendremos que la recta tiene esta forma, en donde este elemento ya sabemos que es la pendiente y este elemento es el intercepto. Si extraemos ahora simplemente la pendiente, vemos que podemos simplificar el valor de k. K entre k nos da 1 y la pendiente acaba siendo menos a sub 11 entre a sub 12, la cual es equivalente a la pendiente que habíamos calculado antes para la primera ecuación. Por lo tanto, son pendientes iguales y por lo tanto ya sabemos que no tiene solución. Por otro lado, si prestamos atención al término independiente, que es el intercepto, en este caso el intercepto es b, recuerden, también podemos simplificar el valor de k, de manera que nos queda b sub 1 entre a sub 12, que como vimos antes, se refiere al intercepto de la primera ecuación, es decir, que también el intersecto con el eje y es igual en ambas rectas. Por lo tanto, si la pendiente es la misma y el intersecto también es el mismo, son rectas coincidentes. Y por lo tanto, las soluciones son infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque como son rectas iguales, cada uno de los elementos que componen a la recta, una recta está compuesta por infinitos puntos que se van uniendo y van dándole forma de recta. Cada uno de estos puntos es solución de ambas. Entonces son infinitos puntos que componen a la recta y estos infinitos puntos son solución de ambas rectas. Pasemos a ver algunos ejemplos ahora con términos numéricos. Tenemos este sistema de ecuaciones y vamos a ver cada uno de los tres casos que pueden ocurrir y que les venía explicando. Podríamos despejar una de las ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación vamos a despejar y. Tenemos que el 4x, que es positivo, al moverlo hacia el lado derecho de la ecuación pasa a negativo. Luego el menos 3, que está multiplicando a y, ha pasado a dividir por todo el miembro derecho de la ecuación. Y ahora podemos separarlo en dos. Esto es válido, que sería el primer elemento del numerador entre el denominador menos el segundo elemento del numerador entre el mismo denominador. Todo esto es válido, son operaciones básicas de fracciones.
Finalmente podríamos ordenar el sistema y nos quedaría de esta forma, en donde ya sabemos que el coeficiente de x se refiere a la pendiente y este último se refiere al término independiente, que es el intersecto de la función con el eje y. También pudimos utilizar la fórmula que habíamos encontrado, que dice que la pendiente es menos multiplicado por el coeficiente de x entre el coeficiente de y el resultado hubiera sido el mismo. En el caso de la segunda ecuación, el coeficiente de x es 5, el coeficiente de y es 3 y el resultado de 5 sobre 3 lo multiplicamos por menos. Y eso nos da a la pendiente de la segunda ecuación. Como pueden ver, estas pendientes son diferentes. Eso quiere decir que el sistema tiene solución única. Para agilizar el proceso de graficar y ver los resultados, vamos a utilizar el programa GeoGebra, donde podemos escribir cada una de las ecuaciones. La primera es 4x menos 3y igual a 5. Damos enter y ya queda graficada una recta. La segunda, 5x más 3y igual a 7 y nos genera otra recta. Como pueden ver en el gráfico, estas rectas ya habíamos calculado que tienen pendientes distintas y que por lo tanto había una solución única. La solución única se encuentra en el punto en el que se intersectan las rectas. Si utilizamos la herramienta punto, podemos colocar un punto en el intersecto de las dos rectas y aquí donde nos dice interseca f, o sea la función f, interseca f con g, entonces encuentra un intersecto de f y g y lo encuentra en el punto 1.33,0.11, la cual sería la solución del sistema que estábamos analizando. Y vamos a pasar a analizar el siguiente caso. Tenemos ahora el caso de este sistema de ecuaciones. Vean los coeficientes y los valores que contiene la ecuación 2. Cada uno de ellos es equivalente a los valores de la ecuación 1, pero multiplicados por 3. Por ejemplo, el primero es 3 por 4, 12. Luego menos 3 por 3 nos da 9. Y por último 3 por 5, 15. Nos encontramos en el caso que la recta L2 es igual a la recta L1, pero multiplicada por un valor, en este caso 3. Y por lo que veníamos analizando sabemos que estas rectas son coincidentes, tienen el mismo punto de intersección con el eje y tienen la misma pendiente y por lo tanto tienen infinitas soluciones. Ya vamos a ver esto gráficamente. Primero que nada, la pendiente sabemos que se calcula en primer lugar el coeficiente de x entre el coeficiente de y, 4 entre menos 3, y le cambiamos el signo anteponiéndole menos. Y el de la segunda, el coeficiente de x entre el coeficiente de y le cambiamos el signo multiplicando por menos. Esto se puede simplificar y nos queda como 4 tercios. Es decir, las dos pendientes son iguales. En el caso de los intersectos es 5 dividido entre el coeficiente de y, es decir, 5 entre menos 3 menos 5 tercios. Y en el caso de la segunda ecuación son 15 entre menos 9, puede simplificarse y nos queda menos 5 tercios también, es decir, también son iguales. Nuevamente nos apoyaremos en GeoGebra para ver cómo se ve esto gráficamente. Tenemos que la función número 1, tenemos que la ecuación número 1 es 4x menos 3y igual a 5. Y la segunda es 12x menos 9y igual a 15.
Como pueden ver, si el término independiente es distinto, aunque las variables tengan la misma pendiente, estas no son coincidentes. Las rectas no son coincidentes, sino que pasan por puntos distintos. Tienen la misma pendiente, lo que las vuelve paralelas, pero al pasar por puntos distintos no son coincidentes, acaban siendo paralelas. Pero al colocar el valor de 15, que es el que estamos estudiando ahorita, las rectas quedan montadas una sobre la otra, son coincidentes. Y en este caso es cuando tienen infinitas soluciones, porque todos los puntos que recorre esta recta también los recorre la otra. Entonces son infinitas soluciones. Pasamos a ver el último caso, rectas que son paralelas. En este caso vean la pendiente de la primera recta, 4 entre menos 3. Ya sabemos utilizar la fórmula. Y la pendiente de la segunda, 12 entre menos 9. Simplificamos, nos queda 4 sobre 3. Recuerden que la fórmula implica un cambio de signo. Por eso le anteponemos el menos. Si despejamos cada una de las funciones para que queden en la forma pendiente e intercepto, nos van a quedar de esta forma la primera, de esta forma la segunda, donde tenemos que el coeficiente de x es la pendiente y el término independiente es b, que se refiere al intersecto con el eje y. Pendientes iguales, pero intersectos con el eje y distintos. Vamos a ver esto gráficamente en GeoGebra. La primera recta es 4x menos 3y igual a 5. Y la segunda recta es 12x menos 9y igual a 4. Como pueden ver, las rectas ya vimos que tienen igual pendiente, pero tienen distinto intercepto. Por lo tanto, no pasan por los mismos puntos. Pero al tener la misma pendiente, las vuelve rectas paralelas. Y al desplazarse al infinito, como no hay inclinación de una respecto a la otra, nunca van a coincidir, nunca se van a intersectar. Y por lo tanto, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.